Bien, hermanos, Romanos capítulo 1, entonces, hoy vamos a desarrollar los versos 6 y 7 con las descripciones de un cristiano. Descripciones de un cristiano. Leo versos 6 y 7, de ahí un pequeño resumen para unir la enseñanza de hoy. Entre las cuales, dice Pablo, estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La enseñanza de hoy, hermanos, va a estar relacionada de manera muy estrecha, muy íntima, con tres palabritas claves en los dos textos. Llamados, amados y santos, que son las tres descripciones que el apóstol Pablo señala de un creyente. Repito, llamados, amados y santos. Cuando Pablo dice en el verso 6, entre las cuales estáis también vosotros, esa palabrita entre las cuales, hay que relacionar esa frase con las naciones del verso 5. Recuerdo lo siguiente, Pablo menciona el Evangelio de Dios que había sido prometido desde antes por los profetas en las Santas Escrituras, y ese Evangelio está centrado única y exclusivamente en su Hijo Jesucristo. Por eso él dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y aquí da dos enfoques de la persona del Señor, hablando la humanidad del Señor con respecto a que era del linaje de David según la carne, y por otro lado poniendo un énfasis en la divinidad del Señor, diciendo que fue declarado o designado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y por quién, es decir, por Cristo, Pablo dice que había recibido la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, refiriéndose principalmente a naciones gentiles, por amor de su nombre, entre las cuales, esa frase, entre las cuales, se refiere a las naciones, del verso 5. Para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales, entre esas naciones, estáis también vosotros. Por lo tanto, los romanos también habían sido llamados por el Señor a través del Evangelio y para la obediencia del mismo. Pero ahora en el verso 6 el apóstol Pablo se focaliza, se centra principalmente en estos hermanos entre los cuales, como les dice él, estáis también vosotros. Y comienza ahora a señalar la primera característica que Pablo destaca aquí de estos hermanos en Roma. Y lo primero que Pablo dice es llamados. Llamados a ser de Jesucristo. Primera descripción. Literalmente, el texto griego dice llamados de Jesucristo o por Jesucristo. Es decir, Jesucristo es el agente que ejecuta el llamado divino. Y aquí es importante, hermanos, señalar lo siguiente. Lo hemos enseñado en otras ocasiones, pero siempre es bueno recordar. La Biblia manifiesta dos aspectos de este llamado de Dios. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, llámese por redes sociales, verbalmente a alguien, se hace un llamado siempre a recibir, a obedecer ese evangelio, como veíamos, que es un llamado a todo ser humano. Cuando se predica el evangelio, toda persona que tiene oídos y que puede escuchar físicamente, va a escuchar el evangelio, va a recibir el evangelio en el sentido que lo está entendiendo, lo está escuchando con sus oídos físicos. Pero la Biblia manifiesta un llamamiento, un llamado que es eficaz, que le llaman dentro de las doctrinas de la gracia, un llamado eficaz, es decir, el llamado ya no solo él es al oído,
El llamado ya no solamente es al oído físico, sino que es un llamado que el Espíritu Santo ejecuta dentro del corazón de la persona que está escuchando el Evangelio. Ya no solo se queda aquí, ya no solo se queda en el intelecto, sino que el Espíritu Santo lo introduce, cambia el corazón y Dios llama eficazmente al pecador cuando ese pecador, obviamente, responsablemente, cree y se arrepiente de sus pecados. Pero hay un llamamiento general. El Evangelio es a todo aquel que cree, venga al Señor, crea en Él, arrepiéntase de sus pecados. La pregunta es la siguiente, ¿todos vienen a Él? No. Pero cuando Dios llama eficazmente, espero que aquí estemos todos bajo este llamado eficaz, porque el Espíritu Santo, el Evangelio, lo introdujo y lo hizo vida en nuestros corazones. Ese es el llamado eficaz. Este es el llamado que aquí Pablo señala. Llamados a ser de Jesucristo. Este es el llamado de Romanos 8:30 cuando Pablo dice, y a los que predestinó, también llamó. Ahí está el llamado, repito, eficaz. El llamado que el Espíritu Santo solamente puede hacer dentro del corazón del creyente. Vamos por favor a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Aquí en el nacimiento de la iglesia, en el primer discurso del apóstol Pedro, él dice algo interesante. Y automáticamente, hermanos, por favor, simultáneamente, Primera de Pedro también, por favor, porque vamos a leer estos dos pasajes para hacer un paralelo interesante. Hechos 2 y Primera de Pedro 2. Comienzo con Hechos 2:39. Repito, este es el primer discurso dentro del contexto del día de Pentecostés, cuando Pedro aquí está predicando el Evangelio a los judíos. Él dice en el verso 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, no importa cuán lejos estén, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ese verbo llamare ahí es el verbo eficaz, el llamado eficaz a salvación, a la conversión genuina. No simplemente que estas personas que podían estar lejos simplemente oyeran el Evangelio con sus oídos físicos, sino que los iba a llamar de manera eficaz, los iba a transformar, los iba a regenerar. Es el mismo verbo que utiliza Pablo en Romanos 1. Ahora, 20 años después, aproximadamente, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice así, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Otra vez, el llamamiento eficaz de Dios de las tinieblas a su luz admirable. El mismo Pedro que utiliza el verbo llamar en el Hechos capítulo 2, 20 años más tarde aproximadamente, sigue hablando de este llamamiento de Dios. ¿Por qué? Porque así como Dios llamó para salvación en Hechos 2, seguía llamando en la carta de Pedro 20 o 30 años más tarde. ¿Y sigue llamando hoy Dios? Así es. Ahora, una pregunta relevante, hermanos. Si tú y tu vecino, si tú y tu tío, si tú y tu papá, si tú y tu abuelito, si tú y tu compañero de trabajo, ambos han escuchado el Evangelio y solo tú viniste a él, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Los dos son pecadores. Los dos están condenados, los dos merecen el infierno, pero ¿saben a quién Dios llamó eficazmente? A ti. ¿Por qué? ¿Porque eres bueno? No. ¿Porque eres más simpático que tu compañero? Tampoco. Él te llamó eficazmente y te dio el don de la fe y el arrepentimiento. Esa es la única diferencia con una persona incrédula que todavía, aunque ha escuchado el Evangelio igual que tú, no ha venido. Pablo a ese grupo de hermanos se está refiriendo en Roma, a los llamados, a los que Dios ha convocado eficazmente. Ahora, 2 Tesalonicenses.
¿Cuál es el elemento que Dios utiliza? Segunda a los Tesalonicenses 2, porque podría surgir una pregunta relevante. ¿Cómo sabe Pablo que estos romanos habían sido llamados por Dios? Dice segunda Tesalonicenses 2, verso 13 lo siguiente: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Ya vamos a ver eso. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó. ¿Mediante qué? Mediante nuestro evangelio. ¿Qué estaba diciendo Pablo en Romanos 1? Que fue apartado Pablo para el evangelio de Dios acerca de su Hijo, que Dios había prometido de antes, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Cómo Dios entonces llamó a estos hermanos en Roma? Mediante el evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios entonces, hermanos, llama eficazmente para salvación, abre el corazón del incrédulo, lo capacita para poder creer, lo capacita para arrepentirse, porque si Dios no lo hace, el ser humano por su condición de pecado, en función de su naturaleza caída, nunca podría un cadáver responder ante el llamado de Dios. Por eso Dios lo capacita, lo llama eficazmente, con nombre. Dios personaliza el llamado. A ver, ¿quién quiere venir? No, el llamado eficaz es: Jorge, ven para acá. Dios prepara la instancia, prepara el culto, prepara la persona, prepara el vehículo que te llevó, preparó el clima. No ibas a ir un día, no fuiste, fuiste el otro. Dios preparó todo. ¿Sabes por qué preparó todo? Porque en un momento de tu vida cronológica, Él desde los cielos dijo: ahora llamo a Jorge, ahora llamo a Patricio, ahora llamo a Pamela, ahora llamo a Juan, etcétera, etcétera. Ahora bien, ese llamamiento, Romanos 1, llamados a ser ¿de quién, hermanos? ¿De quién? De Jesucristo. La esposa puede decir: yo soy de mi esposo. No. El hijo puede decir: yo soy de mi papá. No. Yo puedo decir: yo soy de mi esposa. No. Hay algo más elevado que eso. El novio puede decir: esta es mi novia. No. Entendamos, hermanos, en el momento en que somos llamados para ser de Él, olvídate de tus sueños, tus intereses, que tu papito, que tu mamá, que tu vecino, que tu tío, que tus familiares. Lo digo en el buen sentido, hermanos. Cristo en primer lugar. ¿Por qué? Porque cuando Dios me llamó a ser ¿de quién? Ahora soy propiedad de Él. No me pertenezco, hermanos, entendamos. No puedo hacer lo que se me antoje en la vida porque soy de Él. Mis pensamientos, mis intereses, mis tiempos. Qué triste es cuando el creyente hace lo que se le antoja hacer sin considerar qué quiere Dios con mi vida. ¿Qué quiere Dios hacer conmigo? ¿Cuál es tu programa, Señor, para mí? ¿Por qué? Porque si fui llamado y digo haber sido llamado por Él, entonces ya no me pertenezco, soy de Él. Hay un cántico que dice así: mío es Él y yo soy de Él. En Cristo está mi salvación, se llama el himno. Llamados a ser de Jesucristo. Segunda a los Corintios 5, verso 15. Ese es la primera característica de un creyente, una descripción clara de un cristiano. Es una persona que ha sido llamada eficazmente para pertenecer a Dios. No somos propiedad nuestra, ni de nuestra familia.
le pertenecemos a Él. Dice 2 Corintios 5, verso 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí podríamos agregar, sino para aquel que murió y resucitó y los compró. Porque somos de Él en razón del precio que Cristo pagó. Él se vuelve nuestro dueño. Por eso Pablo dice, llamados a ser de Jesucristo a los hermanos en Roma. ¿Pero se refiere solo a los hermanos en Roma? El contexto inmediato, sí. ¿Pero esto se aplica a tu vida? Claro que sí, porque el Señor también te llamó a ser de Él. Romanos, adelantémonos al capítulo 14. Esto lo vamos a ver más en detalle después. Romanos 14, versos 7 al 9. Aquí en el contexto de el débil en la fe y el fuerte en la fe, Pablo le dice, no contiendan sobre opiniones, sobre los días especiales, la comida, ese tipo de cosas, no contiendan, y en ese contexto está. Y dice Romanos 14, 7, porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, hermano, te recomiendo que memorices este pasaje, que lo guardes en tu corazón, en tu mente. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, concluye Pablo, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Esto está en plena concordancia en cómo se presenta Pablo en Romanos 1:1. Pablo, siervo, esclavo, ya no me pertenezco, todo lo que soy, todo lo que tengo ahora es de mi nuevo dueño, el Señor Jesucristo. Regresamos a Romanos 1. Comenta un escritor de estos pasajes, cuando Pablo denomina a los destinatarios, los llamados de Jesucristo, él quiere decir aquellos que en virtud de haber sido eficazmente llamados, pertenecen a Jesucristo, son su pueblo. Ellos son aún ahora su exclusiva propiedad, habiendo sido entregados a Él por el Padre. Entendemos entonces, hermanos, que el llamado del Evangelio no es solamente para salvación, sino también para obediencia de esa salvación. Somos de Él. Estamos en Romanos 1. Entonces, primera descripción, llamados a ser propiedad del Señor, a ser objeto del Señor. Verso 7 dice, a todos los que estáis en Roma, es decir, esa palabrita hay, o la letra A, es una preposición, y eso indica los destinatarios. Es decir, a estas personas escribe Pablo, a todos los que estáis en Roma. No es a todos y cada uno de los ciudadanos romanos, sino a quienes, ¿qué dice después? Amados de Dios. No es a cada ciudadano romano, es a los creyentes, a los llamados a ser de Jesucristo y ahora a los amados de Dios. Esta es la segunda característica, hermanos, que Pablo señala aquí de los creyentes, y es amados de Dios. Durante la tarde, hermanos, le decía al Señor lo siguiente: permíteme, Señor, en esta tarde poder ayudar a nuestros hermanos para poder comprender, hermanos, un poquito más del amor de Dios. ¿Saben por qué se los digo? Porque estamos tan acostumbrados que el Señor me ama, que Dios ama al mundo, que Dios me amó, etcétera, que pareciera ser que estamos acostumbrados a eso y nos relajamos respecto de haber sido amados por Dios. Estos creyentes en Roma eran amados de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez si Dios es pleno en todo?
¿Cuánto es el amor de Dios? ¿Qué es el amor de Dios? ¿De qué forma Dios me amó? ¿De qué manera soy amado de Dios? Cuando tengo una relación con alguien, un amigo, y supuestamente hay un amor, hay un cariño, pasó algo, ahí quedó el cariño. O conoces a alguien, qué sé yo, te falló, porque así somos los hombres, fallamos, ya dejaron de amarte. El amor humano es así, es alterable, se quebranta. La pregunta es, ¿cómo es el amor de Dios? Algunas preguntas que nos van a servir para poder entender a qué se refiere Pablo cuando dice amados de Dios como una segunda descripción de los creyentes en Roma. Primera pregunta, ¿desde cuándo nos amó? Jeremías 31, por favor busquen allí, Jeremías 31, versículo 3, para responder desde cuándo Dios amó a estos creyentes en Roma y obviamente a ti y a mí. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. En virtud de ese amor que es eterno, ahí ya quedamos knockout, porque no podemos entender la eternidad. Pero el texto dice, con amor eterno te he amado. Y en función de ese amor eterno, fue prolongada la misericordia de Dios para Jeremías y en consecuencia para el pueblo de Israel. Hermano, Dios no te amó desde el momento de la conversión. Dios no te comenzó a amar desde hace 20 años atrás cuando recibiste el Evangelio. La Biblia dice que Él te amó con amor eterno. Dice Efesios 1, lo hemos leído muchas veces, según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado. ¿Desde cuándo entonces nos ama Dios? Desde la eternidad. Ahora, segunda pregunta que nos puede ayudar mientras buscan Deuteronomio 7. ¿Por qué nos amó Dios? Contestamos la primera pregunta, ¿desde cuándo? Ahora, ¿por qué nos amó Dios? Deuteronomio capítulo 7. Aquí está el principio bíblico del amor de Dios. Deuteronomio 7, verso 6, dice así, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Escuchen ahora, hermanos. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. No es por esa virtud de ustedes, no es porque ustedes son algo, sino, dice el texto, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Esa no es la razón de que ustedes hayan sido algo. ¿Por qué? Porque no eran nada, eran insignificantes. No es esa la razón de mi amor, dice Moisés aquí. 8, simplemente, sino por cuanto Jehová os amó. No hay razón aquí, no hay explicación. Simplemente el texto dice, por cuanto Jehová os amó. No en virtud de su significado como tal, no en virtud de sus méritos, de sus obras Israel, no, porque ustedes eran insignificantes, sino por cuantos Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Aquí se está refiriendo a Israel, pero Pablo, ¿qué les dice? A los romanos, que eran gentiles principalmente, ahora ellos eran los amados de Dios. No había razón para ser amados.
Sin embargo, Dios los había amado. Vamos ahora, hermanos, a Romanos 9, porque aquí también se ilustra este principio del amor de Dios con respecto a Esaú y a Jacob, o a Jacob y Esaú. Romanos 9, verso 11. Dice, pues no habían aún nacido, aquí se refiere a Esaú y a Jacob, no habían nacido aún, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. La pregunta es la siguiente, ¿tenía algún mérito Esaú o Jacob? Ninguno, porque no habían aún nacido. Pero Dios escoge, miren ustedes, 12, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, no haciendo ni una obra, no habiendo explicación para ese amor, no habiendo aún hecho ni bien ni mal, pero la Biblia dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios no amó por nada especial a estos dos, o a Jacob en este caso. No hay méritos, no hay obras, no hay crédito en ellos, no hay crédito en nosotros. A Jacob amé, a Jacob aborrecí. Una vez una señora se le acercó a este predicador inglés, Charles Spurgeon, con respecto a esto, de que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y la señora le dice, don Spurgeon, yo no puedo entender eso. Eso que explica ahí. ¿Cómo es eso que Dios aborreció a Esaú? Yo no puedo entender esa frase, le dice. Spurgeon le dice, mire, yo puedo entender perfectamente, yo puedo entender claramente que Dios haya aborrecido a Esaú, porque es lo que merecemos. Lo que no puedo entender, señora, es cómo pudo haber amado a Jacob. Porque alguien es merecedor del amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo perfectos, no, en que siendo buenas personas, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tercera pregunta, ¿hasta cuándo es ese amor? ¿Desde cuándo comenzó? ¿Por qué nos amó Dios? ¿Se terminará ese amor? ¿Puede acabarse ese amor? Miren, hermanos, no me canso de leer este pasaje, Romanos 8, 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? A ver. No se me adelanten. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, otra lista viene a continuación. Si te pareció poca la lista anterior, agregamos más ahora para dejar más seguridad y más certeza de ese amor. Muerte, vida, ángeles, principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Tiene algún término ese amor? No. ¿Desde cuándo nos ama Dios? Desde la eternidad. ¿Por qué nos amó? Por razón alguna. No tenemos méritos. ¿Cuándo se va a acabar ese amor? Nunca. Pablo le dice a los hermanos en Roma, amados de Dios. Tú podrías decir, hermano, pastor, pero usted no sabe. Yo este año no me anduve portando bien. ¿Sabes lo que te contesta la Biblia? O lo que te contesta el Señor. Mi amor es inalterable. Te sigo amando. Usted no sabe, pastor, yo cometí 10 pecados. ¿Sabes lo que te dice el Señor? Te sigo amando. Escucha esto. Pastor, ¿y cuando peco, el Señor me ama menos? No.
porque todos sus atributos son perfectos. Su amor no cambia, su amor es inalterable, es inquebrantable, su amor es inextinguible. Nunca te ama más, nunca te ama menos. Pastor, ¿y cuando me porto bien me ama más? No, tampoco. Él siempre te ama plenamente, hermano. El tema es que cuando nos portamos mal, al romperse la comunión con Él, vamos a sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Pero el Señor te dice, mi amor hacia ti nunca se va a terminar, nunca va a menguar, nunca va a bajar, ni siquiera un centímetro, si se pudiera medir. Eso significa ser amados de Dios, hermanos. Ahora entender esto del amor de Dios, ¿significa que te vas a relajar y vas a seguir pecando? Desde luego que no. Esto te tiene que motivar a cambiar, hermano querido. A dejar tu mediocridad, tu relajo, tu flojera espiritual, tu indiferencia con el Señor. Al entender que cuánto amor Él me tiene, sin merecerlo. Y aun cuando me porto mal, cuando peco, su amor es inalterable, porque con amor eterno te he amado. ¿Se acuerdan de ese pasaje, Salmo 103, verso 17? Mas su misericordia es, ¿desde cuándo? Desde la eternidad hasta la eternidad. No podemos dimensionar, hermanos, cuánto nos ama Dios. Vamos a Efesios 3. Podemos hablar o enseñar acerca del amor de Dios, verbal o intelectualmente entender en cierta forma el amor. Sin embargo, creo, hermanos, que no sabemos o sabemos muy poco de lo que es realmente el amor de Dios, porque somos amados de Dios, la dimensión de su amor. Efesios 3, 17 dice así, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en ¿qué? En amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, escuchen ahora estas 4 palabritas, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Primera característica de los creyentes en Roma, llamados. ¿A ser de quién? De Cristo. Segundo, amados de Dios. Pregunta, ¿cómo saber cuál es la anchura del amor de Dios? ¿Cómo saber cuál es la longitud del amor de Dios? ¿Cómo tener una vaga idea de lo que es la profundidad del amor de Dios? Y 4, ¿cómo saber cuál es la altura del amor de Dios? Los 2 pasajes, hermanos, que voy a leer a continuación, si no cambian tu vida, ya no sé qué más predicarte. Te lo digo con toda honestidad. Oseas capítulo 3. Después de Daniel está Oseas, capítulo 3. Oseas capítulo 3, verso 1, dice así. Me dijo otra vez Jehová, o sea, aquí está hablando Oseas, otra vez, significa que ya había habido un acontecimiento primero. Este es el mandamiento del Señor a Oseas, ve o anda, ama, pongan atención, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Escuchen, hermanos, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y llaman tortas de pasas.
este profeta Oseas recibió el mandamiento de Dios de buscar nuevamente a su mujer descarriada Gomer. Ella estaba con otro hombre, fornicaria. ¿Sabe lo que le dice Dios a Oseas? Anda y tómala. Ámala como yo amo a mis hijos, al pueblo de Israel. ¿Y qué estaba haciendo Israel? A ver, ¿estaban haciendo los mandamientos de Dios? Eran idólatras, fornicarios, adúlteros. Explícame, hermano, ¿cómo Oseas podía comprender eso? Oseas pudo haber dicho esto: Señor, ¿tanto amas a tus hijos que me mandas a mí a volver a tomar a una mujer adúltera? ¿A volver a amar a alguien que me ha hecho daño? Hazlo, Oseas, porque tu relación con ella ilustra la relación y el amor que yo le tengo a mi pueblo. Así ama a Dios, hermanos. Y nosotros, me hiciste una, te dejo de amar. Me hiciste esto, no te perdono. Me hiciste esto otro, me voy a vengar de ti. Este es el amor de Dios, el amor genuino de un creyente. Porque la Biblia dice, Romanos 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Si no te golpeó ese texto, este te va a dejar knockout. Juan 17, 23. Voy a tratar de no emocionarme. Dice Juan 17, 23. Yo en ellos y tú en mí. Aquí está orando el Señor a su Padre para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado. Ahí se está refiriendo a sus discípulos, a ellos, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Entienden, hermanos? ¿Sabes cómo te ama Dios? Como a su Hijo. Hay una traducción que dice así: y que los amaste a los discípulos como me amaste a mí. ¿Saben quién está hablando aquí? El Señor Jesucristo. Si eso no te derrumba, como te dije anterior, ya no sé qué decirte, hermano. Ya no sé qué enseñarte para que cambies. Ahora te vas a tu casa, Señor, ¿me amas como a tu Hijo? Sí, te dice el Señor, como a mi Hijo Jesucristo. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Regresamos a Romanos 1. ¿Cómo no estudiar un saludo? A todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Tercera característica a continuación, llamados a ser santos. Literalmente llamados santos o santos por llamamiento, apartados, consagrados al Señor, completamente para Él. Los destinatarios de esta carta son santos en virtud de haber sido llamados eficazmente, porque primero Pablo dice, llamados a ser de Jesucristo, amados de Dios, y ahora llamados santos, apartados. Juan Calvino dijo lo siguiente: el apóstol Pablo muestra de una manera bella y ordenada lo que debemos estimar entre nosotros. Primero, que el Señor, por su dulzura y bondad, nos ha recibido en gracia y amor.
Segundo, que nos ha llamado. Y tercero, que nos ha llamado a santidad. Mas por todo eso no debemos glorificarnos, sino convertir en deber el seguir esta vocación, puesto que el llamamiento es de Dios. En Éxodo 19, Moisés dijo: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. De todas las naciones paganas, Dios hace esto: saca a Israel y los aparta para Él, los separa para Él. Y el apóstol Pedro toma esas mismas palabras y él dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No en algunas áreas, no en algunas cosas. Cuando Dios nos aparta, cuando Dios nos santifica, es verdad que el creyente en su vida cotidiana está en una santificación progresiva, es verdad, pero posicionalmente, espiritualmente, somos santos delante de Él. Todo creyente que tiene el Espíritu Santo es santo por la condición que está puesto en el cuerpo de Cristo. Spurgeon también dijo lo siguiente: no eran llamados así porque eran santos, eran santos porque eran llamados. Por tanto, si alguien fue llamado eficazmente por Dios, hermanos, es porque fue amado, y si fue amado es porque vivirá de manera santa o apartada. Aquí el creyente entonces está apartado para su Señor. Hermano, y esto no lo debemos de llevar a esos legalismos que muchas veces en las iglesias se enseña, cuestiones prácticas, religiosas, más que santidad. Hay cosas, hermanos, que tú sabes que en la medida que vamos estudiando la Biblia nos damos cuenta de lo que tenemos que apartarnos. Tenemos una conciencia. La conciencia del creyente es mucho más aguda que la conciencia del incrédulo, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y comenzamos a darnos cuenta en la medida que avanzamos en la vida cristiana que hay cosas que hace 2 años atrás no las veíamos malas. Pero cuando vamos creciendo en conocimiento, hoy día las vemos mal. Porque vamos creciendo en santidad, vamos observando las cosas, los programas de televisión, las conversaciones con la gente, lo que observamos, lo que conversamos, lo que hacemos, las páginas de internet, los programas de televisión, todas esas cosas son parte, hermanos, o describen o demuestran si estamos realmente siendo llamados por el Señor o fuimos llamados, amados por el Señor, y si estamos manifestando en este caso que somos santos, que estamos siendo apartados. Hay conversaciones, hay personas, hay circunstancias, hay lugares de los que tenemos que apartarnos. ¿Por qué? Porque somos santos. Y ustedes saben que la connotación bíblica de la palabra santidad o santo no tiene que ver, cuando tú consultas un diccionario de la Real Academia Española, por ejemplo, porque ahí se expresan virtudes humanas, que fulano de tal tiene ciertas virtudes morales, por ejemplo, o por ahí agrégale un milagrito, mejor todavía, santo declarado o canonizado de tal forma. El hermano Juan Carlos leía al principio 1 Corintios 1. Somos llamados santos o santificados con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Muéstrame un creyente y me muestras a un santo. Porque posicionalmente está en Cristo y Cristo es santo, por tanto yo soy santo porque estoy en Él. Pero eso, ¿dónde tenemos que mostrarlo? En nuestra vida del diario vivir, la vida cotidiana. Llamados a ser santos. Y la conclusión común de Pablo: gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. ¿Quiénes son estos vosotros? Los llamados, los amados y los santos.
específicamente aquí, esos vosotros son los creyentes, los convertidos, titulados aquí por Pablo, llamados a ser propiedad de Cristo, amados de Dios y llamados a ser santo. La gracia aquí, ese favor inmerecido, esa espontánea acción de Dios en virtud o en favor del creyente, la benevolencia libremente otorgada por Dios, brindando salvación a los pecadores sobrecargados de culpa, que buscan refugio en Él, sin tener un mérito propio, obras propias, crédito propio, gloria propia. No, todo es de Él, todo es por gracia, es un regalo, es una dádiva. Y como en la Biblia siempre la gracia precede a la paz, nunca la paz viene primero y después la gracia, desde luego que la consecuencia de la paz, de la gracia, es la paz, porque la gracia de Dios trae paz. Esta paz es tanto un estado de reconciliación con Dios como una condición permanente, la convicción interna del creyente de que ya todo está bien delante de Dios. Ya no soy enemigo de Dios. El Salmo 119 dice que cuando amamos la ley de Dios tenemos paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Filipenses 4. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Juan 14. La paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz, ese estado, esa condición permanente en el creyente es en virtud de la gracia primero. Vamos a Colosenses 1, por favor. Colosenses capítulo 1, verso 20. Esa paz es la gran bendición. Toda razón de bendición para un judío era la paz. Ese bienestar interior, ese bienestar exterior también, desde luego. Dice Colosenses 1:20 lo siguiente: y por medio de él, es decir, del Señor, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante o a través de la sangre de su cruz. Sin sangre no hay paz, sin cruz no hay paz, sin gracia no hubiese habido cruz. Porque como dice un pastor por ahí, antes que Dios dijera sea la luz, dijo sea la cruz. ¿Por qué es importantísimo señalar esto? Porque el otro día escuché que el Papa andaba haciendo oración por la paz en ciertos sectores geográficos. Sin cruz no hay paz, sin sangre no hay paz. En Isaías 48 y 57, Isaías dijo lo siguiente: no hay paz para los malos. Punto. En Isaías 56 dice: no hay paz para los impíos. Punto. ¿Y vamos a andar declarando paz a todo el mundo incrédulo? No podemos. Porque dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, recién tenemos paz para con Dios. La gracia es la causa, la paz es el efecto. La gracia es la razón, el efecto o la consecuencia es la paz. Sin la gracia no puede haber paz. Por eso el mundo anda buscando una paz así media mística, un estado de bienestar un poco esotérico, un poco místico. Hermanos, la paz es una persona. Y esa persona se llama Jesucristo, el único que ha derramado esa sangre allí en esa cruz. Por eso es que después Pablo termina diciendo de Dios. Esa preposición de indica la fuente. ¿De dónde más podemos tener gracia y paz que no sea de nuestro Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo? ¿De quién más? Tienen su origen en Dios. Ahora lo curioso es
que Pablo le dice a Dios nuestro Padre. No es ese Dios lejano, no es rezar u orar a un Dios de por allá de otras galaxias. Una cosa es rezar u orar a un Dios lejano y otra cosa es orar a Dios como nuestro papá, como nuestro Padre. Cristo dijo, oraréis así, de esta forma, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Gracia y paz a vosotros. ¿Quiénes vosotros? Los llamados, los amados, los santos. ¿De quién es esa gracia y paz? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí se coloca en la misma posición, dice un escritor, no se puede colocar el nombre de ningún hombre al lado del Todopoderoso. Aquel solo en el cual el Verbo del Padre, quien es el mismo Dios, fue hecho carne, puede ser nombrado al lado de él, pues se ordena a los hombres que le honren a él, así como honran al Padre. Por eso aquí aparece de Dios, nuestro Padre, y de igual manera en la misma posición del Señor Jesucristo. Pero no olvides, hermano, quiero poner ese énfasis. Dios ahora es tu Padre. ¿Por qué? ¿Por qué es tu Padre Él? Porque te llamó, porque te amó y porque en virtud de la posición en Cristo, te hizo santo. Ustedes saben, hermanos, que los que tienen aquí hijos grandes o un poco más grandes, ustedes deben recordar que todo hijo pequeño o para todo hijo pequeño, su papá es el gran héroe. El papá todo lo puede, el papá es el más fuerte, el papá es el más inteligente, etc. Comienzan a pasar los años y nuestros hijos se comienzan a dar cuenta que los papás fallamos, que los papás tenemos errores, que los papás caemos. ¿Sabe lo que sucede en contraste con este nuestro Padre? Que por más que crezcas, nunca vas a poder encontrar en Él alguna falla, alguna traición, alguna deslealtad. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque es nuestro Padre. En virtud de sus atributos jamás son alterados. Nunca, hermanos, nunca dejaremos de sorprendernos de su santidad y perfección. Muy bien, hermanos, para ir terminando, ese mismo Padre que señala Pablo al final es el que nos llamó, el que nos amó y nos santificó. Si bien es cierto, es una carta dirigida a los creyentes en Roma, es verdad. Y Roma, no olviden, la gran ciudad del Imperio Romano, una ciudad importante. Recuerdo cuando estuvimos con mi esposa camino a Israel, estuvimos en Roma y uno de los lugares donde queríamos ir era el Coliseo Romano para ver allí toda la masacre, toda la sangre derramada a esos hombres de fe y mujeres de fe que echaban a los leones para ser destrozados, devorados, y que no negaban su fe, que eran amados de Dios en Roma, que habían sido llamados por Él y que habían sido apartados para Él, aún cuando eran presa de leones, porque su posición jamás la perdieron en el Señor. Quiero terminar con estas interrogantes. ¿Cuáles fueron las 3 palabritas de énfasis en esta tarde? Llamados, amados, santos. Muy bien. No me contesten esto, solo para reflexión personal. ¿Te llamó Dios? Esta pregunta obviamente tiene que ver al Evangelio, a la conversión.
Si el Señor te llamó, es porque en ese momento escuchaste el Evangelio, escuchaste su voz y respondiste, ¿verdad? Obviamente, por algo ahora estás dentro de la familia de la fe. Pero la pregunta que deriva de la misma es la siguiente. ¿Continúas escuchando su voz? Porque eso es una pregunta muy importante. Me explico, o soy más claro. Pastor, el Señor me llamó, sí, yo escuché su voz y me arrepentí de mis pecados. Sí, eso, hermano, fue hace 20 años atrás. Ok, y hoy día no te disipulas, no estudias la Biblia. ¿Cómo me vienes a decir que el Señor te llamó? El Señor te continúa llamando siempre, todos los días. No para salvación, porque para salvación es una vez y para siempre. Pero ¿en qué aspecto el Señor te sigue llamando? Para educarte. Él quiere hablar contigo, Él te quiere enseñar, Él te quiere instruir. Y si no lo estás haciendo, estás en pecado. Segunda pregunta, ¿te amó Dios? Porque estos creyentes en Roma, aparte de ser llamados a ser de Él, propiedad del Señor, fueron amados de Dios. Dios volcó todo su amor hacia ellos. La pregunta es la siguiente. Dice 1 Juan 4, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Muy bien. Si eres amado de Dios, ¿cómo te manda el Señor amarlo a ti, a Él? Con todo tu ser. 2 puntos. Alma, corazón, mente, fuerzas. Ninguno de nosotros lo ama así al Señor. Estamos todos en pecado, pero estamos en un crecimiento. Hermano, ama al Señor. Hermana, si fuiste o eres amado de Dios, lo menos que puedes hacer es responder al Señor con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Ámalo a Él como ninguna otra cosa en el mundo. Tu primer amor, el Señor, el gran amante de tu vida, aquel que abrió sus brazos en la cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo. Personalicemos ese texto. Porque de tal manera me amó a mí, que dio a su Hijo. Veíamos anteriormente cuál es la anchura del amor de Dios, cuál es la profundidad del amor de Dios, cuál es la longitud del amor de Dios, cuál es la altura del amor de Dios. El Señor nos contesta, mi Hijo, esa es la anchura, esa es la longitud. Mi Hijo, el tesoro incalculable del Padre. El Verbo eterno, el tesoro que no hay valor alguno que puede igualarse a Él. Esa es la medida del amor de Dios, su Hijo Jesucristo, hermanos. El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Muchas veces nos preguntamos, el Señor, ¿por qué no me da esto? ¿Por qué no me da aquello? Él ya te dio a su Hijo, hermano. Te dio lo más grande. No te va a dar las demás cosas que necesitas. Pero nosotros somos incrédulos. Nos debilitamos fácilmente. Nos desmayamos fácilmente. Pero ahora entiéndelo, hermano. Soy amado de Dios. Cristo dijo, tú me has amado, Padre, o a ellos los has amado como a mí me has amado. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad, porque con amor eterno te ha amado. No hay razón de por qué te amó, simplemente te amó. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre te va a seguir amando. No se altera su amor. Es inextinguible, inquebrantable, inalterable el amor de Dios. ¿Por qué? Porque fui objeto de su amor y eso no se acabará nunca. ¿Te santificó Dios? ¿Te llamó a ser santo? Bueno,
Entonces, querido hermano y querida hermana, vive entonces de tal manera que manifiestes con tu vida que el Señor te apartó para Él. No sigas pegado o ligado a prácticas, costumbres que antes, cuando eras incrédulo, hacías. ¿Por qué hacer hoy algo que hice cuando era incrédulo, cuando hoy soy santo? ¿Por qué seguir con las prácticas paganas que hice antes cuando hoy soy santo? Es verdad que caemos. Es verdad que tropezamos muchas veces. Es verdad que pecamos. Pero tenemos un abogado permanente que está esperando confesar nuestros pecados para recuperar nuestra comunión con Dios y continuar creciendo en nuestra santificación progresiva. Este fue el saludo de Pablo. Si el saludo fue contundente, hermanos, en 5 enseñanzas, bueno, te podrás imaginar cómo va a ser el contenido como tal. Rogamos al Señor que nos vaya cada día abriendo el entendimiento y podamos extraer de este precioso libro todas las enseñanzas maravillosas para que podamos continuar creciendo en fe, en fortaleza espiritual y cada día siendo más semejantes a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Eterno Dios, gracias, porque al igual que los hermanos en Roma, también nosotros hoy día, Señor, fuimos llamados a ser propiedad tuya. Señor, no vivimos para nosotros mismos, porque ahora tenemos un amo, tenemos un dueño, tenemos un soberano Dios que nos gobierna, que nos controla, que nos dirige, que nos guía. Gracias, Señor, porque fuimos llamados a ti. Porque nadie puede venir a ti si el Padre que me envió no le trajere, Señor, tú dijiste. Las ovejas oyen tu voz y te siguen. Gracias, Señor, porque nos capacitaste para poder oír tu voz y atender ese llamado, respondiendo con arrepentimiento y fe. Pero nos llamaste, Señor, para ser tuyos. No nos pertenecemos. Eres tú el que gobierna nuestra vida, Señor. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a entender que ya no hacemos lo que queremos, lo que se nos antoja. Tenemos a un Señor soberano que nos gobierna, que nos quiere dirigir, porque fuimos llamados a eso, Señor, a ser tuyos. Somos tu propiedad. Ya no nos gobernamos, ya no nos pertenecemos. Que es la primera descripción de un creyente que señala Pablo. Gracias, Señor, porque fuimos amados también. Fuimos objetos de tu amor eterno, inquebrantable, inalterable, inextinguible, incuestionable. Simplemente, Señor, nos amaste por gracia. No podemos entender, Señor, en nuestra mente finita cuál es la anchura, profundidad, longitud, altura de tu amor. Pero cuando observamos a tu Hijo Jesucristo en la cruz, podemos dimensionar en cierta forma lo que es tu amor por nosotros. Y ayúdanos, Señor, a que si fuimos llamados y amados por ti, ayúdanos, Señor, a reflejar ese llamado y ese amor a través de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Señor, y ese llamado a la santidad es en toda nuestra manera de vivir. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida de fe que te agrade.
Señor, ayúdanos a servirte y amarte con todo nuestro ser. Gracias, Señor, por estas enseñanzas, por este saludo de Pablo, por ir preparando nuestros corazones, Señor, para las siguientes enseñanzas que van a edificar grandemente nuestro corazón y nuestra comprensión de las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén.